por Play FM. 95.9 suena a Contramano, presentado por la Fundación Libre. Play FM 95.9. Una pequeña reflexión. Decíamos hoy en la entrada que la semana pasada la oposición organizó una marcha, toda la oposición, ¿no? El peronismo kirchnerista y no kirchnerista, la izquierda, los sectores piqueteros que responden al Papa Francisco, toda la oposición hizo una marcha en Plaza de Mayo para protestar de alguna manera porque el presidente Macri había votado muy razonablemente, había vetado la ley que sancionó el Congreso sobre retrotraer las tarifas al año pasado. O sea, lo que implicaba básicamente era que el interior siga pagándole la luz a los habitantes de Capital Federal y provincia de Buenos Aires. Entonces, esta marcha la verdad que no tengo mucho para decir. Dejaron la plaza destruida. A veces me cuesta gastar tiempo en explicar lo que quiere decir esta gente. Dieron un montón de discursos, pero no quiero gastar un minuto en esta gente que se maneja de esta manera, ¿no? Cuando ganan las elecciones nos revientan porque te dicen que así funciona la democracia y que vos perdiste y que para tomar decisiones y que ellos no te quiten todos tus derechos, básicamente tenías que armar un partido y ganar elecciones. Y cuando eso pasó, ahora desde la calle con violencia nos muestran la patota, la bandera, el ruido y nos dicen ojo con nosotros, ¿no? Y vote quien vote, gane quien gane, van a seguir haciendo lo que nosotros queremos. Como decía, dijeron un montón de cosas y montaron un escenario, pero no voy a gastar un minuto en esto porque hay un montón de frases y una incoherencia que tiene esta gente que se dice federal, pero que marcha para que el interior le pague la luz a la capital, que se dice democracia, que se dice por la democracia, pero que está permanentemente en cada acto pidiendo que se vaya el presidente, que justamente la democracia puso ahí hace 2 años y que reafirmó el año pasado, que se dice por los pobres, pero que los arrea en un colectivo como animales de un acto al otro para aplaudir por dinero, que se dice pedir pan y trabajo, pero que se gastan fortunas en contratar micros, en comprar palos, alcohol, drogas para los manifestantes. En fin, un montón de incoherencias y demagogia de gente que básicamente lo único que quiere es vivir del Estado. Entonces, no quiero gastar un minuto en hablar de eso, sino que me quería enfocar en 2 sectores, 2 propuestas, 2 corrientes de ideas, con las que uno en principio, o en lo teórico, tiene algún principio de acuerdo, porque son antikirchneristas y coincidimos en un montón de cosas en lo teórico. Pero por ahí en lo práctico a veces me cuesta ver o entender en qué realidad vive esta gente, ¿no? Y me refiero por un lado a estos que piden una especie de pacto de la Moncloa en Argentina. El pacto de la Moncloa fue en España, se dio el momento para salir de una crisis económica hace unos años, se reunió toda la oposición, oficialismo y oposición, sindicatos, empresarios, todos pusieron las cartas arriba de la mesa, todos resignaron algo, los empresarios resignaron ganancias, los sindicatos resignaron salarios, los políticos resignaron gasto, y tirando todos para el mismo lado y poniéndose de acuerdo lograron sacar al país adelante. Y mucha gente ingenua como Berenstein, La Nata y un montón de gente más sostiene esto, que Cambiemos tendría que ir hacia una Moncloa y abrirse más y dialogar con la oposición y trazar políticas de Estado para los próximos 20, 30 años. Lo cual obviamente suscribo y me parece perfecto, pero para un país normal, donde las cosas funcionan normalmente. No es el caso de la Argentina y lo podemos ver con la oposición que tiene el gobierno y quedó muy bien reflejado en la marcha del otro día. Para un sector importante que representa el peronismo en Argentina, la economía de un país depende directamente del consumo. Es decir, el Estado agarra, le reparte plata a todo el mundo, los sectores de más abajo que no tienen ni capacidad ni cultura de ahorro, salen directamente a consumir y a gastarse la plata, y eso genera de alguna manera un boom de consumo que hace que las empresas, obviamente ante ese aluvión de demanda, vendan más, que contraten más empleados, pagan más impuestos, las fábricas fabrican más bienes y se genera un crecimiento de la economía, todo muy bonito, pero esto se termina cuando se termina la plata, porque el Estado está repartiendo un dinero que no generó. El Estado de algún lado saca la plata. Entonces, cuando se termina el dinero de este cortoplacismo de consumo, no hay más plata para repartir, vuela todo por los aires. Y eso explica muy bien por qué la Argentina tiene tanta pobreza, ¿no? Porque se han hecho muchísimos experimentos de este tipo desde mediados del siglo pasado hasta acá. Todos terminaron igual. Y en cada uno de esos fracasos la pobreza trepó un puntito para arriba. Y muchas veces eso se ha considerado como pobreza estructural. Entonces, cuando dicen que hay que discutir políticas de largo plazo, ¿cómo discuto políticas de largo plazo con gente que lo único que quiere planificar es qué vamos a consumir los próximos 2 o 3 años, o hasta que se termine la plata, o hasta que se baje la soja, o hasta que termine el crédito barato? ¿Cómo discuto políticas de largo plazo con gente así, que la semana pasada sacó un proyecto irresponsable para seguir agrandando el déficit fiscal de la Argentina? Entonces, yo entiendo lo de la Moncloa, las políticas de Estado y demás, pero para eso oficialismo y oposición tienen que tener un mínimo de razonabilidad y sí, disentir en cuestiones
cuestiones menores o de forma, cosa que para el lado que rumbe el partido que gobierne, la cosa más o menos va a ser igual, y la oposición siempre que ponga un palo en la rueda va a ser buscando una construcción o también el largo plazo y el bienestar del país. Pero cuando tenés de un lado un intento de construcción de república y del otro la demagogia cortoplacista de repartir para consumir ahora y vemos qué hacemos el año que viene, bueno, en ese caso es prácticamente imposible, porque son dos proyectos de país completamente distintos. No hay punto de acuerdo, no hay punto de consenso. Y el otro sector con el que por ahí me enojo y que me molesta mucho, porque vengo de ahí, es el sector de liberales puros, ¿no? Como los Milei, los Spernos, que teóricamente en los libros que leemos y en las cosas que miramos, obviamente que estamos totalmente de acuerdo, pero a veces no entiendo tampoco qué realidad ve esta gente, ¿no? Si uno mira el problema de la Argentina que dejó el kirchnerismo es bastante claro, ¿no? Un déficit fiscal gigante, 6-7 puntos, 30% de pobreza, 4 millones de empleados públicos que muchos ni siquiera iban a trabajar, un Estado totalmente ineficiente, bueno, y una carga fiscal que hace imposible producir o ganar plata, estés en el sector que estés. Entonces, está clarísimo. ¿Cómo se arregla eso? Bueno, echando a los empleados públicos de más. Con ese dinero el gobierno puede prescindir de algunos impuestos. El bajar impuestos es más fácil y más, hay más incentivos para producir. Y cuando un país produce más, porque hay más incentivos, genera más riqueza y con eso crece el PBI, el ingreso fiscal y se sanea el déficit. Facilísimo. Y los corruptos que se robaron todo, los metemos en cana porque son un código penal con pata. Entonces, listo, los metemos a todos en cana, justicia y empezamos de cero. El problema es que no todo se puede hacer tan fácil y veo que cada vez que cambiemos no logra transformar a la Argentina en Australia en apenas 2 años. Esta gente ya enseguida se enoja y empieza, aunque no, que esto es un desastre, que Macri es un inútil, y que los políticos no sirven para nada, de que la Argentina es un país inviable y que está condenado a que nos gobiernen peronistas. Eso es una total estupidez, porque votes como votes, alguien te tiene que gobernar. A alguien tenés que votar. Obviamente que nunca va a haber un gobierno que a vos te represente 100% en las ideas que tenés. Esto hay que ser vivo y ver las opciones que hay sobre la mesa y elegir la que dentro de todo más nos favorece. Que a Cambiemos le falta una oposición que la corra por derecha y que lo obligue a bajar más el gasto, seguro que sí. Que hay un montón de cosas que tiene que hacer distinto, seguro que sí. Tengo muchísimas diferencias con el gobierno, sobre todo en materia cultural. Pero justamente creo que tenemos más facilidades de este lado para construir una oposición a Cambiemos de derecho, más liberal, en un gobierno democrático y republicano donde al menos hay libertad de expresión. Muchos de estos que opinan, a la que puedo agregar a la lista Mirta Legrand también, que era perseguida por el kirchnerismo y ahora es la principal crítica del gobierno porque no transformó a la Argentina en Suecia en estos 2 años de gobierno. Mucha de esa gente no podría opinar con esta soltura del gobierno. Javier Milei no podría insultar al jefe de gabinete de un gobierno kirchnerista, porque los jefes de gabinete kirchneristas, como Alberto Fernández, tenían diálogo directo con la CIDE, y si te metías con ellos te hacían una operación, te hacían una causa penal, te tiraban a la FIP encima, te espiaban a tu familia, y se hacía francamente imposible, apretaban al medio que te entrevistaba. Entonces, estamos en un gobierno con el que podemos tener un montón de diferencias, pero de ahí es todo un desastre. Como Macri no transformó a Argentina en Australia, es todo lo mismo. Me parece que es un exceso de crítica y me parece una falta de realidad tremenda, donde a veces creo que esta gente se quedó en un libro. Ya sabemos lo que hay que hacer, está clarísimo lo que hay que hacer. El tema es hasta dónde se puede, porque los impuestos los tiene que bajar un Congreso que la semana pasada votó más gasto, porque a los corruptos los tiene que meter en cara una justicia que votó el peronismo, ¿no? Si Macri les parece estatista, fíjense lo que propone esta oposición. Si con Macri les parece que hay impunidad porque apenas hay una docena de funcionarios kirchneristas presos, fíjense lo que era el gobierno anterior, que llegó hasta matar a un fiscal cuando lo investigaban. Entonces, miremos un poquito dónde estamos, de dónde venimos y a quién tenemos enfrente, porque del otro lado están muy de acuerdo, están muy unidos en reventarnos y explotarnos a todos, pero me parece que de este lado empezamos a separarnos por cuestiones técnicas, de forma, que no tienen mucho sentido, y veo que estos sectores gastan muchísima energía en ver qué impuesto no bajó el gobierno, o qué gasto no baja el gobierno, o cuánto gasta el Ministerio de Economía en papel higiénico, cuando del otro lado tenemos un montón de gente que quiere venir a expropiarnos todo, y que cree que la solución a los problemas de la vida no es bajar impuestos como nosotros queremos, sino subirlos y aumentarse los ingresos y las dádivas que perciben del Estado, porque evidentemente con los 12 años de choreo kirchnerista no les alcanzó. Entonces no es ni Moncloa, ni todo es lo mismo, porque no nos convertimos en Australia. Estás escuchando Radio Play FM. Play FM. Dale play a tu día.